Hablando ahí en Génesis, ¿verdad? Ahí el capítulo 1, no se las pongo muy difíciles, ¿verdad? Entonces ahí, Génesis 1. Y hace 3 domingos, hermanos, estuvimos hablando del temor de Dios. Estuvimos hablando de un Dios vivo, de un Dios que nos ama. Y la semana pasada estuvimos hablando de seguir a Jesús. Estuvimos hablando de creencias básicas en la vida del cristiano, del verdadero seguidor de Cristo. Y si hablamos de creencias básicas, no podemos olvidar hablar del Espíritu Santo. Y hermanos, al comenzar a estudiar las enseñanzas básicas del Espíritu Santo, podemos ir al principio de la Biblia, ahí donde nos habla en Génesis, donde vemos que el Espíritu Santo estaba presente y estaba activo desde la creación del ser humano. Y vamos a ver ahí en Génesis 1, del 26 al 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y vemos en el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de este libro, que Dios es uno, pero en 3 personas. Difícil de comprender, ¿verdad? Para los que no hemos nacido quizá en la iglesia es un poco difícil de digerir, pero Génesis nos dice que Dios nos hizo a su semejanza, pero también la Biblia nos dice que Dios es invisible y nadie lo ha visto. Se complica la situación, y para comprender esto existe la palabra Trinidad. Pero nos dice en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no encontramos la palabra Trinidad. En ningún libro de la Biblia encontramos la palabra Trinidad. Pero encontramos este concepto de un Dios trino, de un Dios que es un solo Dios, pero en 3 personas. Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí en el libro de Génesis, donde la Biblia nos dice que está el Creador y dice hagamos, una palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y vemos que el hombre fue creado, fue la única creación que conocemos que fue creada conforme a semejanza del Creador. Y así como Dios es en 3 personas, también el ser humano está hecho y conformado en 3 personas. Ustedes me ven el día de hoy, pero yo estoy conformado de cuerpo, alma y espíritu. Los que me conocen pueden ahí ver algunos de mis aspectos del alma, algunos aspectos del espíritu cuando se asoman, y pues claro, pueden ver mi cuerpo. Pero vemos que también el Señor nos revela que es un Dios en 3 personas, pero es un solo Dios. Y estas 3 personas son Dios, Jehová, o el Yo Soy, o lo conocemos como el Padre. La segunda persona es Jesucristo, el Mesías, el enviado, la segunda persona. Y la tercera persona es el Espíritu Santo. Y aunque nos da la Biblia en este orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en este orden no existe quién sea mayor y quién sea menor, sino que todos trabajan en unidad. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, el Espíritu Santo. Y en eso consiste en toda la Biblia. Vemos marcado este concepto de un Dios que es un solo Dios, pero en 3 personas. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y fue sumergido totalmente por Juan el Bautista, cuando él salió a la superficie, vemos ahí al Hijo en cuerpo, que era el que está siendo bautizado. Ahí lo podemos ver. Y después vemos que nos dice la palabra que todas las personas que estaban ahí presentes, en una voz audible, escucharon la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo, en él tengo complacencia. Y vemos que también la tercera parte de la Trinidad, del Espíritu Santo, se hizo presente en forma de paloma. Y ahí vemos, y esta es una de las muchas veces en que nos habla la palabra, que Dios es uno en 3 personas. Y cuando Jesús estaba en la tierra y se estaba preparando para morir, Él sabía que iba a ir a la cruz, reúne a sus discípulos y ve que están llenos de temor. Y les dice: voy a dejar la tierra. Y los discípulos dicen: pero ¿cómo va a pasar esto? Y Jesús les dice: no se preocupen, porque voy a mandar un ayudador, alguien que en sí va a ser para su beneficio que Él venga. Es mejor que tenerme aquí en la tierra. Y ahora imagínense, hermanos, ser uno de los discípulos y escuchar eso de nuestro Señor Jesucristo, que hemos caminado con Él, que hemos visto resucitar personas que habían muerto, que hemos visto que ha sanado a los ciegos, que ha sanado a los que estaban enfermos, y decir que va a enviar a alguien que va a ser mucho mejor que tener al Hijo de Dios a nuestro lado. Y ellos
no pueden comprenderlo, dicen, ¿cómo puede haber algo mucho mejor que esto? Pero bueno, Jesús va a la cruz y muere por nuestros pecados y resucita y se encuentra nuevamente con sus discípulos. Sus discípulos están que no lo pueden creer, asombrados de la manera en que Jesucristo derrotó a la muerte por completo. Amén. Algo que nadie había hecho antes y que nadie lo hará, que solamente el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y vemos que Jesús les dice, ahora, esperen aquí, no vayan a otro lado queriendo cambiar al mundo, ni predicando la palabra en otro lado, porque no, la van a regar, la van a regar y van a meter la pata, pero esperen a que yo derrame mi espíritu sobre ustedes. Ellos no sabían en qué forma iba a venir, en qué forma iba a llegar, y dice, solamente esperen aquí y oren. Y los seguidores de Cristo comienzan a orar. Y orar no es otra cosa que platicar con Dios, poner nuestro corazón delante de Dios, lo que sentimos, lo que pensamos, los miedos que tenemos. Y están esperando a que venga el Espíritu Santo sin saber cuándo sucederá esto. Ahora nosotros tenemos la ventaja de que podemos verlo cuando sucedió. Ahí en Hechos, en el 2º capítulo, del 1 al 8, donde dice, cuando llegó el día de Pentecostés, esta era una fiesta celebrada por los judíos, estaban todos unánimes, todos juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y echó este estruendo, se juntó la multitud, y estando confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ahora, hermanos, bien, aquellos discípulos estaban acostumbrados a caminar con Jesús. Físicamente ellos seguían a Jesús, habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero en el momento en que Jesús fue arrestado, cada uno siguió su camino. Y el único que estuvo ahí al lado de la cruz fue Juan. Pero todos, cada uno se dispersaron, porque tuvieron miedo de acabar de la misma manera que su maestro. Ahora, cuando Jesús regresa y les dice que Él va a derramar su espíritu sobre ellos, tenían preguntas, tenían dudas, pero lo más importante, tenían fe en el único y el suficiente Hijo de Dios, que era Jesucristo. Y estaban esperando y orando, fervientes, de que Él derramara su espíritu sobre ellos. Y se produjo un cambio radical cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. No vino solamente como un momento, sino que moró, hizo su casa en cada uno de ellos. No solamente en los discípulos, sino también en los otros que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y desde ese momento, ninguno de los discípulos ni ninguna de las personas que recibieron del Espíritu Santo fueron los mismos. Porque ahora, el mismo Dios, el que había caminado con ellos, ahora moraba dentro de ellos, con su Espíritu Santo. Y hermanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora moraba en los discípulos. Por eso es que ellos podían hacer milagros. Es por eso que podemos tener una relación con el Padre. Es por eso que ellos hablaban otras lenguas para predicar el Evangelio. Y Él puede morar en tu vida el día de hoy. La Biblia nos dice de un nuevo nacimiento, y esto es difícil de comprender muchas veces, nuevo nacimiento. Pero la Biblia nos dice que Jesús dijo que el que no haya nacido de nuevo no puede recibir el Espíritu de Dios y no puede entrar al cielo. Ahora, esto se puede hacer posible por medio de creer y hacer una oración y creer en que Jesús resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, y que solamente por Él hay salvación. Y no solamente son palabras, sino es un compromiso que tenemos con Dios, que le entregamos toda la vida en esta oración. Ahora, ¿para salvarnos de qué? De nuestro propio destino. Cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestra vida que nos ha separado de Dios. Y eso nos va a llevar a la muerte y nos va a llevar al infierno. Pero Dios en su amor quería evitar esto, y quería que nosotros tuviéramos una relación con Él de nuevo. Y si alguien te preguntara, si yo hoy murieras, si en este momento se cayera el techo y murieras, ¿tú irías al cielo? ¿Tienes la seguridad de ir al cielo el día de hoy?
Y Dios quiere que estemos seguros de esto. Por eso en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Juan 5:24 lo recalca: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, esta seguridad de ir al cielo está basada en la palabra de Dios y está basada en la promesa de Dios y también está basada en el carácter de Dios, que la Biblia nos dice que Él es fiel y si Él lo promete, Él lo hará así. Y así lo dice de 1 de Tesalonicenses 5:24: el que os llama, Él también lo hará. Y esta seguridad, hermanos, está basada en el Espíritu Santo, quien es como un sello sobre nuestras vidas. Hace unos días hace unas semanas, fui a mi escuela a pedir un documento oficial que avalara que yo había estudiado ahí. Entonces firmaron, un notario público firmó el papel y una representante de la escuela firmó el papel, y después de eso pusieron un sello sobre ese papel, el sello de la escuela, que decía que ese documento era oficial. Ahora, si tú crees en el verdadero Hijo de Dios, Dios pone un sello sobre ti, y ese sello es el Espíritu Santo. Si tú has nacido de nuevo, tienes ese sello diciendo que eres un verdadero Hijo de Dios. Y he oído describir de muchas maneras este concepto de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Uno de los conceptos que he escuchado es que es como un huevo: el cascarón, la materia blanca y la yema. He escuchado que es como un trébol, que el trébol tiene 3 hojas, pero esas 3 hojas dependen del mismo tallo, ¿verdad? Y quizá mi favorita es de que Dios es como los 3 estados del agua, ¿verdad? Los 3 estados del agua aún así tienen la misma fórmula, H2O, pero son diferentes: estado gaseoso, líquido y sólido, ¿verdad? Pero aunque sirven como bonitas metáforas, este es un misterio inexplicable. Es incomprensible poder encapsular a Dios en estas características, y la verdad es que Dios no es como un huevo, ni como un trébol, ni como el estado del agua, ¿verdad? Pero Él está fuera de nuestra esfera de existencia, de comprensión, porque no hay nadie que pueda categorizarlo, porque solamente Él es un ser supremo que ni siquiera nuestra mente puede entender qué tan grande es nuestro Dios. Pero para comprender más del Espíritu Santo hasta cierto punto, tenemos que ir a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos habla algunas características del Espíritu Santo, que son verdades que ustedes tienen que saber, son básicas en la vida de un cristiano, en la vida del seguidor de Cristo. Y la primera es que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no es un borroso poder o no es una cosa. Y he escuchado mucha gente que se refiere al Espíritu Santo como eso, ¿verdad? Pensando que es como una fuerza, como algo que podemos controlar a nuestro favor y que podemos usarlo para nuestro propósito, para nuestro plan. Pero esta distinción puede ser algo práctico, pero es una forma equivocada y muy peligrosa de pensar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos dice en Juan 14:17 que vive con ustedes y estará con ustedes, que el Espíritu Santo es una persona, y esto nos llama a que podemos tener una relación con Él. Gracias al Espíritu podemos tener una conexión con el Padre, ¿no? Es ese puente que estaba roto por el pecado, y ahora podemos otra vez caminar por Él, entrar libremente a la presencia de Dios, y Él nos va a escuchar nuestra oración. Y hermanos, el Espíritu Santo es una persona con quien podemos tener una relación. Él tiene una relación con cada uno de sus hijos, con cada una de las personas, y no solo eso, Él tiene una relación muy especial con el Padre y con el Hijo, porque son uno mismo. Y el Espíritu Santo ha reemplazado nuestro espíritu, y ahora Él es el que nos controla, Él es el que es el dueño de nuestra vida. Es algo difícil de comprender, pero es lo que nos dice la Biblia. Y el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. No es un ser menor, o no es un ser diferente a Dios. Él es Dios. Y no podemos comprender a veces cuándo es que actúa el Espíritu Santo, cuándo es que actuó nuestro Señor Jesucristo, cuándo es que actúa Dios Padre.
Pero lo único que sabemos es que todos trabajan en unidad y con el único propósito de tener de nuevo una relación entre el hombre y Dios. Y eso, hermano, me llena de paz, me llena de confort, saber que el Señor se preocupa por cada uno de nosotros y quiere tener una relación con su creación. Y hermanos, la palabra que usa la Biblia de Dios Padre, o de Dios Hijo, o de Dios Espíritu Santo, es la misma, es Dios, es un solo Dios. Y vemos en el Nuevo Testamento que esta palabra del Espíritu y de Dios son intercambiables. Y lo vamos a ver en esta parte de la Escritura. Lo que pasó aquí en la Escritura es que había un hombre que vendió un terreno. Y él le dijo a la iglesia: yo voy a dar todo el dinero que obtuve de esta venta de este terreno, lo voy a dar a la iglesia. Pero sin que nadie supiera, más que el Espíritu Santo, él se quedó con parte de ese dinero, y mintió al Espíritu Santo. Y llegó a la iglesia y dijo: no, esto es todo lo que me dieron de la venta que yo hice de este terreno y lo quiero dar a la iglesia. Pero el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que estaba pasando detrás del telón. Y en Hechos 5:3, del 3 al 4, Pedro le dice a este hombre de nombre Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Todos vemos aquí que el Espíritu Santo y Dios son uno mismo. Y hermanos, en estos versículos vemos que Pedro explícitamente se refiere al Espíritu Santo como a Dios. Y es vital que recordemos esto: el Espíritu Santo es Dios. Y podemos venir en oración y estar realmente confiados de que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Y cuando olvidamos al Espíritu Santo, en verdad nos estamos olvidando de Dios. Por eso es tan importante saber esto, tan importante del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es eterno. Y como lo dice su nombre, es santo. ¿Ya? El Espíritu Santo no es solamente un espíritu volátil que va y que viene. Una vez que mora en tu corazón, va a estar ahí por una eternidad, por toda la eternidad. Y eso me llena de confianza, porque Él es un ser eterno. Y su propósito, el propósito del Espíritu Santo, es hacer de cada uno de nosotros seres santos. Santo no es que seamos perfectos. Como ustedes pueden ver, yo soy santo, pero cometo muchos errores. Nuestro hermano es santo. Cada uno de los que hemos aceptado al Señor como único y suficiente Salvador somos santos, pero no somos perfectos. La palabra santo quiere decir separado, con un propósito en especial, que ha sido puesto para un propósito diferente. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hebreos 9:14 dice: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificando nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, o sea, del pecado, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Y hermanos, consideremos este hecho, que debido al Espíritu Santo, de que Él vive en nosotros, nuestros cuerpos ahora son hechos santuarios para que Él viva. Nosotros, la decisión que yo he tomado de no fumar, de no hacer drogas, de no tomar alcohol, no es nada más porque la iglesia me dijo que no lo hiciera, no, sino porque la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, donde Él decidió hacer su morada. Y no solamente debemos de cuidar nuestro aspecto espiritual, nuestra alma, que son nuestros sentimientos, nuestra voluntad, sino también nuestro cuerpo, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo. Y así como cada uno de nuestros tres aspectos deben de estar en balance, cuando uno no está bien, los otros se sienten afectados. Y el Señor quiere que vivamos una vida conforme a su palabra, no solamente espiritualmente, sino también en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Ahora, esto me resulta muy consolador, hermanos, este siguiente punto, de que el Espíritu Santo tiene su propia mente. Y eso quiere decir que Él ora por nosotros, Él intercede por nosotros. Como ustedes saben, muchas veces, no solamente yo, pero a muchos de ustedes les ha pasado que en algunas circunstancias no sabemos orar ante la situación que está pasando ante nuestros ojos, ya sea por el estrés, ya sea
por el dolor, por lo que sea. Muchas veces no sabemos la manera correcta de orar. Pero cuando venimos al Padre, Él es como nuestro traductor. Y Él sabe lo que es bueno para nosotros, para llevarlo delante del Padre. Romanos 8:27 dice: y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes, los que han creído en Dios, en Jesucristo como único Salvador, conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros oramos por cosas que no tienen sentido, pero es bueno saber que el Espíritu intercede y que Él es el que pone las oraciones que van a hacernos bien a nuestro espíritu, a nuestra alma, delante del Padre. Y el Espíritu sabe lo que necesitamos. A lo mejor necesitamos trabajar en nuestro orgullo, necesitamos trabajar en nuestra humildad, en nuestro odio. Y Él va a poner las circunstancias adecuadas para que el Señor trabaje en nuestra vida de esta manera. Y hermano, puede que no sepamos orar de la manera quizá correcta, pero es bueno saber que el Espíritu intercede por nosotros. Y hermanos, el Espíritu Santo tiene sus propios deseos y su propia voluntad. Vemos en 1 Corintios, ahí leemos que dice acerca de los dones del Espíritu: lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él y lo determina. Y vemos que cada uno de nosotros, cuando aceptamos a nuestro Señor, no solamente recibimos ese regalo de la salvación, sino que el Señor nos da otros regalos para que podamos servir en su obra. Y el Espíritu Santo es el que da esos regalos conforme a su voluntad. No podemos decir: a mí me gusta ese de la paciencia, no me gusta ese de la mayordomía. No podemos escoger. Él nos da según su voluntad, y según el Espíritu sabe que podemos usarlos de mayor manera, y para el plan de la iglesia, no solamente para el plan de la iglesia local, como estamos hoy reunidos el día de hoy, sino para el plan de la iglesia global, de todos los que están allá afuera y que no han escuchado de la palabra de Dios. La iglesia en un conjunto, no solamente la iglesia Colonia Ungidos, sino todos los creyentes en Cristo. Esa es nuestra meta, predicar el mensaje del Señor. Y que dice la Biblia que no se haga nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Padre. ¿Verdad? Y el Espíritu, hermanos, tiene emociones. Y por mucho tiempo a mí me costó saber esto y comprender que Dios tiene emociones. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo, cuando andamos en pecado, cuando andamos haciendo cosas que no convienen, se entristece. ¿Alguna vez usted ha estado triste? Yo la semana pasada estuve bastante triste por mi condición física. Pero esto me costó entender que Dios tiene emociones, que el Espíritu Santo tiene emociones. Después comprendí por qué era esto. Porque nuestra cultura, porque nuestra sociedad, el tener emociones, el tener sentimientos que muchas veces salen a flor de piel, que se dan a ver a todos los demás, muchas veces los tenemos como un símbolo de debilidad. Vemos, por ejemplo, el dicho que dicen: los hombres no lloran, ¿verdad? Se comen su orgullo, ¿verdad? Pero vemos que no es así, hermanos, y que de igual manera el Espíritu se entristece. Ahora, el Espíritu nos hizo a su semejanza. Y si nosotros tenemos sentimientos, también vemos que el Señor tiene sentimientos de la misma manera. Ahora, imagínense de la forma en que el Espíritu se entristece cuando nosotros estamos caminando en el camino equivocado, en el lugar que no deberíamos de estar. Y Él se preocupa y se entristece porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él quiere hacernos santos, lo más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿cómo responde usted a saber que Dios tiene sentimientos, a que el Espíritu se entristece ante su pecado? A lo mejor hay algo en un área de su vida en lo que usted tiene que tratar. Mi malestar físico de la semana pasada era por el estrés. Y el estrés es un pecado. Saber, no sé lo que va a pasar, pero cometer el error de no ponerlo en las manos del Señor y decir: ¿y si pasa esto? ¿Y si no pasa? Y me lleno de estrés y me lleno de preocupación. Pero el Señor nos dice que de nada os preocupéis.
Y ahora me da mucha tranquilidad saber que el Espíritu se entristece de igual manera que muchas veces nosotros nos entristecemos. Y que, hermanos, yo soy muy sentimental. Ustedes me han visto a lo mejor llorar por aquí, por allá. Soy como Jeremías, ¿verdad? El profeta llorón. Pero, hermanos, a mí me llena y toca mi corazón que en determinadas ocasiones el Señor toca mi corazón de tal manera en que ni siquiera puedo contenerlo. Y que de la manera a veces en que el Señor quiere que alabe, en que comparta y abre mi corazón ante Él, me llena de emoción saber que el Señor me toca de tal manera. Y muchas veces nosotros queremos fortalecer nuestro corazón, hacerlo duro, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor quiere suavizar nuestros sentimientos y entrar a áreas donde muchas veces no dejamos entrar a nadie. Pero el Señor quiere entrar a esas áreas, quiere dominar tu vida por medio del Espíritu Santo. Y si comprendemos esto, de que el Espíritu Santo se entristece, les aseguro que habría menos divisiones en la iglesia, habría menos divorcios, habría menos situaciones vergonzosas en las que nos encontremos, comprendiendo que el Espíritu Santo se entristece, pero por nuestro propio bien. Y saber que Él quiere, que su voluntad es que nos alejemos del pecado y que agrademos al Padre, no solamente en nuestro pensamiento, pero en nuestras acciones. Y nos preguntamos cómo hemos muchas veces quebrantado al Espíritu Santo. Pero es bueno saber esto, para que entendamos y quizá ahorita saliendo de aquí de la iglesia, vayas a tener un tiempo con Dios y hables y decir: Señor, perdóname porque he contristado tu Espíritu. Y esto, hermano, que son las características de Dios, claro, también las tiene las características el Espíritu Santo. Y estas últimas características son de que el Espíritu Santo es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Estas son palabras teológicas, ¿verdad?, que son difíciles de comprender. Y explícamelo con manzanas, Irving. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pero lo que quiere decir es que el Espíritu, que Dios, todo lo puede. Todo lo puede. Vemos que Abraham no podía tener hijos a pesar de su gran edad, que Sara también era de bastante edad, pero estaba en su corazón tener hijos. Y Dios se los concedió. No por adopción, de manera natural. Porque Dios todo lo puede. Vemos que Él está presente en todas partes. Eso es lo que quiere decir omnipresente. Él está en todos lados. Pero lo más bueno y lo que nos debe de llenar de paz es que Él viva en tu corazón. Y también nos dice la palabra que Él es omnisciente. Omnisciente es que Él todo lo sabe. Y estos son algunos aspectos que como nosotros como humanos nunca vamos a poder comprender en su totalidad. Porque imagínense, hermanos, saber todo, estar en todo lugar y poder hacer todas las cosas. Es algo que nunca vamos a poder captar en nuestra mente. Isaías 40:13 lo dice de esta manera: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿Quién puede servirle de consejo? Él lo sabe todo. No hay nada nuevo para el Señor. Por la situación por la que tú estés pasando el día de hoy, el Señor no se sorprende y dice: ¡ay, no había pensado en esto, mi hijo! Híjole, ¿cómo te voy a sacar de esa situación? No, antes de que tú entraras en esa situación, el Señor ya tiene la salida y tiene la respuesta para tu vida. Y lo que quiere el Señor, que sepas con toda sinceridad, Él sabe lo que sientes en este momento cuando yo te pregunto si eres salvo, si Él vive en tu vida el día de hoy, si Él mora en tu corazón. Si tienes algunas dudas de estas preguntas, analízalas, medítalas. Y el Espíritu sabe en este momento, Él lo sabe todo. Él sabe lo que sientes cuando yo te pregunto: ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro con Dios que ha cambiado tu vida por completo? Porque Él todo lo puede. Él puede quitar el pecado que te limita de tener una relación con Dios. Él todo lo puede hacer. Y Él lo hizo en la cruz. No hay nada que tú tengas que hacer para tener una relación con Dios más que creer en el único Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y Él todo lo sabe. Él sabe si has intentado agradar a tu iglesia, a tu pastor, a tu religión, o si en verdad has querido agradar a Dios. Y Dios sabe hoy
si estás confundido de saber tan poco de Él, de no conocer al Creador del universo. Y Él sabe si le has aceptado, si no has nacido de nuevo. Y Él está en todo lugar. Y Él se hace presente el día de hoy, para que si no lo has hecho, lo hagas. Tomas esa decisión, ese compromiso que va a cambiar tu vida por completo. Y Él quiere que lo hagas. Él quiere que tengas esa seguridad. Y Él quiere poner su Santo Espíritu en tu corazón el día de hoy.